Tengan muy buen día, mis queridos estudiantes de ciclo 5. Les damos la bienvenida a la última semana del área de español que vamos a estar trabajando, ¿vale? Entonces, aquí en esta última semana lo que vamos a hacer es ya solucionar el problema que tiene Abadio, ¿cierto? Abadio Green, para recordarlo un poquitico, Abadio Green es un indígena y que es un doctor en educación, ¿cierto? Y él está muy preocupado porque los pueblos originarios se han visto amenazados desde la colonización y la modernización, ¿vale? Y su cultura e identidad se está perdiendo u opacando por el brillo de la modernidad, ¿cierto? Entonces, él lo que más le preocupa es que los adolescentes se sienten algunas veces como avergonzados de su lengua nativa. Entonces él está buscando que todas estas prácticas ancestrales se recuperen, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué va a hacer? A través de lo que vamos a estudiar ahora y con todo lo que ya hemos estudiado anteriormente, vamos a poderle dar solución a este problema, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de la diversidad cultural, ¿vale? Y social en nuestro país, ¿vale? También vamos a estar hablando sobre los medios de comunicación, que es la forma a través de la cual o es la herramienta que vamos a utilizar para ayudar finalmente a resolver el problema de un abadio, ¿vale? Entonces comencemos con ¿qué es la diversidad cultural y social? Siempre nos han dicho que todos somos iguales y que compartimos características humanas que nos diferencian de otras especies, como la capacidad de curar al otro, entender sus sentimientos sin decir una palabra, o reír ante una situación graciosa independientemente del lugar en el que hayamos nacido y de diferencias como la lengua, la política o la religión. Sin embargo, existen comportamientos, expresiones y prácticas que hacen que de un lugar a otro se evidencien diferencias que marcan la identidad de las personas en todo el mundo. ¿Vale? Por más de que nosotros como seres humanos seamos todos iguales y que debemos tratarnos como iguales, siempre vamos a tener diferencias culturales y sociales que nos hacen actuar y marcan realmente quiénes somos. ¿Vale? Esto lo podemos ver reflejado desde una región a otra también, de cómo se comportan inclusive las personas de lugares fríos a las personas de lugares donde hace mucho calor. Cierto que todas estas cositas cambian. A pesar de que todos somos iguales, no nos comportamos de la misma forma. Todo nuestro bagaje, nuestras experiencias, nuestra cultura nos hace quienes somos y también nos hace actuar de diferente modo. A esto le llamamos diversidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es la diversidad cultural? La diversidad cultural tiene que ver con las diferencias, las diferentes formas en que viven las personas, cómo se relacionan, sus prácticas sociales, los valores morales, su sistema político, maneras de pensar, su lengua y su forma de ver el mundo. La diversidad social también está relacionada con las diferencias que existen entre todos los seres humanos a nivel físico, personal y grupal. No es solo de la forma en cómo actuamos, ¿cierto? Sino que todos tenemos características físicas muy diferentes que suelen ser marcadas también depende de la región, ¿vale? Es por eso donde hay regiones también que priman mucho más las comunidades afro, ¿cierto? Hay lugares donde priman mucho más las comunidades indígenas. Esto también es por lo que les decía, que todo se viene relacionando de acuerdo a nuestro contexto y la región. Entonces, ahora como primera actividad y para entender la importancia de esta diversidad social y cultural, la cual en Colombia es muy marcada, ¿cierto? Porque en Colombia tenemos diferentes acentos, de cada región del país se comportan de una forma. Por ejemplo, siempre dicen que los paisas son buenos para vender, ¿cierto? Toda esa diversidad que se maneja nos hace únicos y diferentes. Ahora que ya entendemos esta importancia, Abadía ha llegado a una conclusión muy importante y quiere expresarla con una expresión popular. Yo creo que todos la hemos escuchado alguna vez, ¿cierto? En la variedad está el placer. Entonces nosotros al ser un país de una gran diversidad cultural y social, somos un país muy rico, ¿vale? Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, actividad número uno. Vamos a representar por medio de una creación artística como un dibujo, una manualidad, un texto, etcétera, aquello que más nos identifique, ¿vale? La idea es que podamos mostrarle a nuestros compañeros y nuestros tutores
esta galería artística poniéndole un sello personal, aquello que nos representa y diferencia del resto, ¿vale? Entonces, en síntesis, lo que vamos a hacer es que a través de una creación artística, ya sea un dibujo, por ejemplo, vamos a representar lo que más nos identifique, ¿vale? A nosotros como personas, no a nuestra comunidad, ¿vale? Porque hemos venido hablando de nosotros como personas y de las comunidades que también adoptan características. Pero aquí solo vamos a hacerlo de nosotros, ¿vale? Listo. Dentro de esta diversidad y de esta diversidad social y cultural, podemos encontrar que cada persona o cultura tiene sus diferentes prácticas, que es lo que nos dicen. Colombia es uno de los países con mayor diversidad y riqueza a nivel mundial. Esto se debe a su privilegiada ubicación geográfica, pues hacia el norte se encuentra la entrada a Suramérica por el Océano Atlántico, hacia el sur la majestuosa selva amazónica, al occidente el profundo Pacífico colombiano y al oriente los espléndidos llanos. Todos estos elementos le dan a Colombia paisajes únicos, variedad de climas, fauna y flora incomparables, comida irresistible y sobre todo la calidez humana que siempre nos ha caracterizado como colombianos, ya que de norte a sur y de occidente a oriente encontramos todo tipo de tesoros y diversidad. Por esto y más se dice que Colombia es el país más bonito del mundo. También hemos sido galardonados con esa distinción, ¿cierto? Aparte que también nos han dicho que somos el país más feliz del mundo. Entonces eso también se da a través de toda esta diversidad cultural y social que venimos hablando. Ok, hasta ahí Don Abadío ya tiene una parte de por qué es importante esta diversidad, ¿cierto? Ya hemos entendido que la diversidad social y cultural nos hace únicos de quienes somos, que marcan diferencias en nuestro actuar, ¿vale? Entonces es algo bueno. Don Abadío entiende eso y quiere que nosotros se los ayudemos a compartir a sus estudiantes para que ellos puedan notar esta importancia, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos transmiten todas las noticias, todos los hechos importantes? Los medios de comunicación, ¿cierto? A través de ellos es que nos enteramos de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, en la imagen que también les compartimos, mis chicos, nos dicen, Abadío se imagina qué pasaría si los sucesos de la humanidad no se pudiesen transmitir. Imaginémonos eso, sería un poquito difícil, ¿no? Que como que pase algo y nosotros no nos podemos enterar. Anteriormente, hace muchos años, la comunicación pues sí era un poquito más difícil, ¿cierto? Porque no teníamos todas estas herramientas como el internet, que nos podemos enterar de un momento a otro de cualquier cosa. Anteriormente tocaba con cartas, con telégrafos, ¿cierto? Y las noticias eran mucho más demoradas. Entonces debió haber sido bastante complicado, ¿cierto? Entonces nos dicen, ¿cómo se habría enterado de hechos como la aparición del COVID-19 al otro lado del mundo? Imaginémonos también eso. Si viviésemos en aquella época, si hace mucho tiempo atrás, el COVID-19 no nos hubiésemos dado cuenta, ¿cierto? O nos hubiésemos dado cuenta a los 3 meses por ahí más o menos que ya llegó acá a Colombia, ¿cierto? No hubiésemos sabido. Nos dicen también cómo podríamos disfrutar con sus amigos de eventos deportivos de gran magnitud, por ejemplo, como lo es el Mundial que acabó de pasar, ¿cierto? Las Olimpiadas. También piensa en la importancia de analizar la información presentada por los diferentes medios de comunicación. Y esta parte es muy vital, ¿vale? Existen demasiados medios de comunicación. Hay para todos los colores y todos los sabores, ¿cierto? Pero es muy importante saber identificar la calidad de la información que nos presenta, ¿vale? Si es veraz, es decir, que si es verdad o no, ¿vale? Toda esta confiabilidad que tiene o tiene que tener un noticiero. Entonces, Abadío nos dice que él siente que estudiar y comprender la influencia de los medios de comunicación podría ayudarle a mejorar la relación con sus estudiantes y así lograr pues que ellos no se sientan avergonzados, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo de los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación, mis chicos? Los medios de comunicación son sistemas informativos que se utilizan para transmitir todo tipo de ideas, opiniones y sucesos a nivel mundial, ¿vale? Este término se refiere a aquellos medios que son de carácter masivo, ¿vale? Esto es una gran característica, que sea un medio de comunicación masivo, ¿vale? Que nos podamos comunicar
o informar a gran escala. ¿Vale? Porque podríamos poner, por ejemplo, una carta. Una carta nos sirve para comunicar algo, pero no va a llegar a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, por eso no se cataloga este tipo de comunicación, por ejemplo, con la carta, dentro de los medios de comunicación. Aquí que vamos a encontrar, por ejemplo, la radio, hoy en día el internet, la televisión, el periódico, que hoy en día pues ha perdido un poco mucho su poder, pero sigue estando vigente, ¿cierto? Porque lo más poderoso que tenemos hoy en día es la televisión y el Internet, mucho más el Internet, ¿cierto? El Internet podríamos decir que es el medio de comunicación por excelencia, pero aquí es donde debemos ser cuidadosos a la hora de elegir o de informarnos a través de Internet o por ejemplo de las redes sociales. Debemos verificar que sea algo veraz, que la persona o la página en la cual nos informamos sí tenga este carácter, porque muchas veces desinforman, ¿vale? Eso es muy importante, que también vamos a ver ahora cómo podemos verificar si una noticia es verdadera o falsa. También mire, aquí nos cuentan un poquito lo que les venía diciendo, que en la antigüedad las noticias se daban a conocer por medio de pregoneros. Mucho antes del telégrafo y de cualquier otro medio de comunicación existían los pregoneros. Hoy en día los pregoneros son las personas que encontramos al frente, por ejemplo, de un almacén de ropa, ¿cierto? Que nos dicen, venga, siga, ¿vale? Ahí están pregonando. Pero antes los pregoneros eran encargados de llevar información de un lado a otro. También se encargaban de contar historias y hazañas de ciertas personas, ¿vale? Entonces nos dicen que era una persona que contaba los sucesos de la comunidad por medio de su voz y sin ninguna fuente verídica, ¿vale? En la antigüedad, pues, se debía creer, si era verdad o mentira, no había forma de, de saber si lo que el pregonero nos contaba era de verdad o mentira, ¿vale? Lo que les decía anteriormente, veníamos hablando sobre los medios de comunicación, ¿cierto? Mira, aquí tenemos el Internet. El Internet es más conocido como por las redes sociales, ¿cierto? El Internet nos sirve para conectar entre personas en un instante. Es por eso, perdón, es por eso que es un medio de comunicación muy acertado si lo sabemos utilizar. Luego tenemos la televisión, que es un medio de comunicación masiva por excelencia, porque no todo el mundo o en ciertos países tenemos acceso a Internet, ¿cierto? Mientras que la televisión, los canales locales, sí es mucho más factible que podamos tener esta señal para poder informarnos. Luego también tenemos el radio, que el radio sí, no importa dónde estemos, siempre vamos a poder sintonizar al menos una emisora para estar informados, ¿cierto? En la antigüedad, la radio se utilizaba para la educación. Se daban bachilleratos a través de la educación. Este fue un medio muy utilizado, obviamente hasta que llegó la televisión, que ya lo despojó como de su trono, por decirlo así. Y luego tenemos la prensa, ¿vale? Que en prensa podemos ver los periódicos o revistas que también que nos pueden transmitir cierto tipo de información de nuestro interés. Ahora, vamos a ver el análisis de la información, ¿vale? Nos dicen, después de aprender sobre algunos medios de comunicación masiva que fueron los que vimos anteriormente, Audiodo se pregunta si estos medios son fuentes confiables para informar a las personas, así que decide consultar cada uno de ellos, haciendo consultas por la web, viendo canales de noticias por televisión, escuchando radio y leyendo prensa. Abadío ha llegado a la conclusión que en la actualidad podemos acceder a la información por diferentes vías, consultando múltiples fuentes en los diferentes medios. Por eso es importante que antes de consultar cualquier fuente te percates de si su información es confiable, ¿vale? Más hoy en día, como les decía, con el Internet. Pero ¿qué debo tener en cuenta para verificar o ver si una noticia es confiable o no? ¿Vale? Es esta tablita. Esta tablita que les presento a continuación, ¿vale? Que también se les compartió, es una ficha que hemos creado para el análisis de la noticia. Entonces, si vamos a analizar una noticia, debemos ver la fuente, ¿vale? ¿Quién es la fuente de esta noticia? Entonces nos dicen que la noticia que estás leyendo debe venir de un periódico o de un canal confiable, ¿vale? Si, por ejemplo, si estamos leyendo un periódico y no es reconocido, no podemos tener mucha o creer mucho en lo que nos está diciendo, ¿es cierto? Esa noticia. Y con el Internet, peor aún,
¿vale? Porque cualquiera puede escribir una noticia hoy en día, ¿cierto? Entonces tenemos que verificar si esa página, por ejemplo, de internet, si se dedica a eso, si siempre ha publicado noticias que son reales, ¿vale? Primero la fuente. Luego la fecha. Siempre es importante verificar la fecha. El día de la publicación y el día en el que sucedieron los hechos de la noticia debe estar especificado dentro de la misma, porque si no están o nos están asegurando cuándo sucedió y por ende esa noticia pierde veracidad. Luego podemos ver foto. No siempre hay fotos en las noticias, ¿cierto? Sin embargo, cuando aparezcan debe de tener un pie de foto que especifique el contexto de la foto. ¿Quién la tomó? ¿Dónde fue esa foto? ¿Qué fecha sucedió esa foto? ¿Cierto? O se tomó esa foto, perdón. Esto nos ayuda muchísimo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en periódicos o en revistas. O, por ejemplo, si vemos una foto en redes sociales, ahí sí nos va a aparecer pues la fecha, pero debemos ver que sea veraz porque algunas personas pueden resubir esta información. Luego tenemos la redacción, y aquí es importante que prestemos atención, es que si una noticia está mal escrita, tiene algún error ortográfico, no podemos confiar mucho en ella, ¿cierto? O si nos presenta información incompleta, ¿vale? O parcial, es decir, solo cuentan una parte. La noticia debe responder a las siguientes preguntas que son: ¿qué pasó? ¿Dónde y cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes? ¿Y por qué pasó? Estas preguntas nos llevan a entender y a darnos una luz si es veraz o no la noticia. Y por último, los testigos, que sean de una fuente confiable de la información. Siempre entrevistas a personas relacionadas con la noticia, ¿vale? Por ejemplo, si sucede una noticia acá en Nariño, pero entrevistan a una persona de Bogotá, esa información no es correcta, ¿cierto? Porque acá en la persona no se encuentra acá en Nariño, no sabe cómo sucedieron las cosas, ¿cierto? Y eso sería como la explicación de lo que vamos a desarrollar, ¿vale? En el siguiente videito que vamos a compartirles, vamos a encontrar mucha más información sobre cómo vamos a desarrollar las actividades y cómo vamos a resolver el problema.